5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Hola, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia. Este es una coproducción de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago y del Centro de Investigaciones sobre América Latina de esa misma universidad. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra, investigador de este centro universitario, y el día de hoy les invito a que platiquemos un poco acerca de la promulgación de la Ley de Libertad de Cultos que hizo el gobierno constitucionalista encabezado por Benito Juárez en diciembre de 1859. Nosotros recordamos que entre 1857 y 1860 se generó en México la llamada Guerra de Reforma, una guerra en la que se enfrentaron dos distintos modelos de sociedad y de país. Un modelo sustentado en las viejas prácticas, en las viejas creencias, en buena medida en las viejas instituciones heredadas de la época colonial en México, frente a un grupo de mexicanos que buscaba la modernización del país a partir de la aplicación de ciertos principios de gobierno, a partir de la implantación de ciertas ideas, de ciertas prácticas, de ciertas ideologías que permitieran lo que en ese momento se consideraba una modernización del país. Los que sostenían esta segunda manera de entender el proyecto nacional defendían la Constitución de 1857 y el gobierno emanado de esa Constitución, el encabezado por Benito Juárez, defendía la vigencia de instituciones modernas. Es en ese contexto que en una guerra que dura 3 años, que enfrenta principalmente a la Iglesia Católica y al ejército heredado de las guerras de independencia en contra de el gobierno constitucional, que tenía como instrumento fundamentalmente las armas de las llamadas guardias nacionales, que eran milicias de ciudadanos que se habían formado en los distintos estados que conformaban la Federación de México en ese momento. Esta guerra de 3 años fue una guerra encarnizada, fue una guerra muy difícil, fue una guerra muy sangrienta. Es tal vez una de las primeras guerras en donde la sangre mexicana se derramó como ríos. Los conflictos, las muertes estuvieron a la orden del día. En un primer momento triunfaban aquellos que fueron denominados entonces conservadores. En un segundo momento hubo un cierto equilibrio y después el triunfo de las armas liberales, el triunfo de las armas constitucionalistas se alcanzó. En ese contexto, el gobierno constitucional se trasladó de la Ciudad de México hacia el puerto de Veracruz. Esto tenía una función central muy importante. El puerto de Veracruz era prácticamente el único puerto que vinculaba a México como país con el resto del mundo en términos comerciales, y eso significaba la recepción y la administración de los impuestos que se generaban gracias al comercio exterior. Irse a Veracruz tuvo una idea estratégica muy clara, además de que era un puerto que permitía salir y entrar, y por otra parte tenía una muralla que le podía defender de los ataques por tierra. Ahí es en donde se promulgan las llamadas leyes de reforma, leyes muy importantes para México. Por ejemplo, ahí se crea el registro civil, ahí se crea el matrimonio civil, y entre esas leyes también se promulga la libertad de cultos. ¿Qué quería decir en ese momento libertad de cultos? Fundamentalmente era una ley encaminada a separar la Iglesia Católica del Estado mexicano. Ya el Estado mexicano no tendría ninguna injerencia en la administración de la Iglesia Católica, y a la Iglesia Católica no se le darían privilegios especiales en términos políticos o en términos económicos.
Por otra parte, se permitiría la apertura hacia la práctica de distintas modalidades de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se tendría que ser necesariamente católico para ser mexicano. Se podrían practicar algunas otras formas de fe, como podrían ser las que predicaban las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes en aquella época, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Pero no solo eso, aunque en ese momento no era una necesidad, habría la posibilidad de que se pudieran practicar otras formas de religión, como podrían ser la ortodoxia, o como podría ser la iglesia maronita, o como podrían ser la iglesia anglicana o otras formas de denominación religiosa. Y eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera se decretó que el creer era un acto de libertad, el que poder adorar a Dios podía ser un acto de libertad, de decisión consciente por parte de los ciudadanos, de las ciudadanas. Y eso fue algo fundamental en la apertura de la sociedad mexicana. Recordamos entonces justamente la promulgación de la Ley de Libertad de Cultos como uno de los pasos más importantes, un paso verdaderamente revolucionario en la construcción del México moderno. Esto es todo por hoy en estos 5 minutos de nuestra historia. Agradezco su paciencia, agradezco su escucha y nos vemos en la próxima. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra de la UNAM.